El presidente López Obrador dio a conocer en el año 2012 que cenó con el candidato presidencial días antes de Lomas Taurinas. Dijo que cenó con él en la casa de una de sus amigas, Clara Hussitman, activista y defensora de derechos humanos. El 23 de marzo, Luis Donaldo Colosio tuvo un evento con dirigentes del PRI en La Paz. Posteriormente se trasladó en avión a Tijuana, donde sostuvo un encuentro con vecinos de Lomas Taurinas. Este lugar fue elegido por Guillermo Hopkins, su coordinador de logística. Colosio llegó a Lomas Taurinas acompañado de una comitiva de varios automóviles. Vestía chamarra blanca, pantalón gris y una camisa de color azul. Previo al mitin, el priista caminó entre la gente, acompañado por ciudadanos de la zona que lo saludaron a su paso. En el mensaje que pronunció en Lomas Taurinas, Colosio se mostró seguro del triunfo en las elecciones y prometió a los tijuanenses que su gobierno sería sensible a los reclamos de la gente. También se pronunció en contra de la incompetencia política. El complot, escrito por los periodistas Dora Elena Cortés y Manuel Cordero, es uno de tantos libros que se han escrito sobre el caso. En él se detallan algunos huecos en las investigaciones. La distribución del libro, editado por El Universal, se prohibió totalmente, por lo que el periódico lo vendió de manera directa. Colosio fue llevado al Hospital General de Tijuana. Falleció a las 18:55 horas. El priista Amador Rodríguez Lozano, quien entonces era diputado federal, informó que el candidato había sido intervenido quirúrgicamente y que esperaba una cirugía más. Lievano Sáenz, quien fue vocero de la campaña del priista, fue quien informó sobre el deceso del candidato presidencial en una rueda de prensa. Entre los documentos recopilados por la Fiscalía Especial al inicio de las investigaciones está un cuaderno negro con dibujos realizados por Aburto meses antes. En uno de ellos está una imagen llamada Caballero Águila, que contiene el dibujo de un hombre envuelto con una bandera y la leyenda: aquellos que estén en contra de las decisiones del pueblo, que se consideren traidores a la patria. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari creó la Fiscalía Especial para el caso Colosio, que a lo largo de 7 años tuvo 4 titulares: Miguel Montes, Olga Islas de González Mariscal, Mario Chapa Besanilla y Luis Raúl González Pérez. En las declaraciones iniciales, Mario Aburto confesó que en ese momento tenía 23 años. Se describió a sí mismo como una persona con ideas pacifistas, que había radicado en distintos estados del país, donde había mantenido contacto con gente de diversos grupos, quienes lo conocían como Caballero Águila. En una de las declaraciones, Aburto dijo que lo ocurrido con el candidato fue un accidente, pues únicamente buscaba la atención de los medios de comunicación para denunciar las injusticias en el país. En la reconstrucción de los hechos, asegura que él solo efectuó un disparo y no sabe en qué momento ocurrió el segundo. El tercer fiscal del caso, Mario Chapa Besanilla, rechazó la tesis inicial del caso y aseguró que hubo un cómplice que llevó a la detención de Otón Cortés. Sin embargo, se comprobó que los testigos fueron inducidos y mintieron. Esta situación llevó a la remoción del fiscal. La primera hipótesis sobre el caso Colosio apuntó que Aburto habría participado en complicidad con 4 personas más. Esta versión fue sostenida por el fiscal Miguel Montes, quien posteriormente cambió su versión. A unos metros de lo ocurrido, se construyó la Plaza de la Unidad y la Esperanza, donde se colocó una estatua del candidato. En una de las declaraciones de Mario Aburto, dio información sobre una supuesta llamada que habría recibido de Carlos Salinas de Gortari para negociar, pero que él la rechazó. Lo que supuestamente pedía el expresidente era que declarara que le había pagado un partido político, a lo que Aburto se negó. Mientras Colosio caminaba entre la gente, sonaba la canción La Culebra de Banda Machos. Desde entonces, el tema ha sido asociado directamente con el excandidato,
quien para su cierre de campaña había contemplado la participación de dicha agrupación. Una joven de nombre Graciela, quien entonces tenía 16 años, aseguró en una declaración que había conocido a Mario Aburto el 9 de marzo de 1994, cuando trabajaba en Cameros Magnéticos. Él le había contado que lo llamaban Caballero Águila y que había vivido en Chiapas cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó. Entre el material que estaba clasificado se encontró también un libro con pensamientos de Aburto, quien de su puño y letra escribió a lo largo de 17 páginas y expuso ideas relacionadas con la política, la corrupción y el consumo. En la última anotación se puede leer: las promesas y peticiones en campaña de todo candidato, para cualquier nivel de candidatura, sean firmadas por ellos y presentarlas ante la opinión pública y de los pueblos de toda la nación entera para revisarse, aceptarse y rechazarse. El director mexicano Carlos Volado dirigió en el año 2012 una película que aborda el caso Colosio, quien se hizo célebre por la frase: "Veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla". Actualmente Luis Donaldo Colosio Riojas es legislador en Nuevo León, tiene estudios en Derecho y llegó al Congreso Estatal por el partido político Movimiento Ciudadano. Mariana Colosio Riojas ha estado alejada de la vida pública y en redes sociales solo hay una selfie que celebra el legado de su padre, pero es del año 2014. El 22 de marzo de 2019, los padres de Mario Aburto enviaron al presidente Andrés Manuel López Obrador una carta en la que se le solicita la revisión del caso contra su hijo. Los familiares de Aburto viven en Estados Unidos. La respuesta del mandatario fue que el caso debe permanecer abierto y que se analizará la carta. Mexicanos contra la Corrupción logró la desclasificación de 9,000 hojas del expediente que se habían mantenido bajo reserva. El expediente completo, según la organización, consta de 68,000 hojas que los mexicanos podrán conocer en el año 2035.